La temática es existencia de Dios y sentido de la vida. ¿Ok? ¿Ok? Ya, existencia de Dios y sentido de la vida. Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Pues a lo largo de los seminarios vamos a ir tratando distintos temas más específicos como la depresión, ansiedad, como las relaciones, los traumas. Entonces es importante tener que partir desde una base. Obviamente cuando tratemos temas como la depresión, como la ansiedad, los traumas, vamos a abordarlos desde su respectivo enfoque. Psicoanálisis, neurociencia, un tipo específico de filosofía en general. Pero obviamente tenemos que tener una base a dónde llegar a través de esas herramientas. Y la base es partiendo que sabemos que Dios existe y que obra en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, continuemos. Primero, antes de poder decir que Dios es real, primero tenemos que saber qué es Dios. ¿Ok? Para saber qué es Dios, primero tenemos que saber qué no es Dios. Dios no es un ser antropomórfico. O sea, antropo del griego hombre, mórfico del griego forma. Dios no tiene forma de hombre. Dios no tiene ni cuerpo, ni tiene cabello, ni tiene piernas, ni tiene nada. Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene forma humana. Por lo tanto, Dios tampoco es el barbón. Dios no es el barbas. Dios vendría a ser... Ahorita voy a explicar qué es, pero esto no es. Dios no es esta descripción. Esta es una descripción simbólica, a decir verdad, poco acertada, diría yo. Pero bien. Ahora, Dios es. Una vez sabiendo que no es, Dios es una inteligencia o conciencia eterna e infinita que representa y se manifiesta como la totalidad del universo en sus leyes. En pocas palabras, Dios es todo el universo. Cada rincón del universo, cada espacio vacío y lleno del universo, eso es Dios. De ahí viene que se diga que Dios es omnipresente, porque Dios está en todos lados. Ahora, ¿cómo Dios podría estar en todos lados y no ser el universo a su vez? Porque podríamos decir que es el espacio vacío, el aire. Pero voy a poner un ejemplo. Aquí está la mesa. En cuanto la mesa cubre este lugar que está vacío, ¿todo el espacio que ocupa la mesa deja de ser Dios? No, debido a que Dios es tanto el espacio vacío como el espacio que sostiene a las cosas. Entonces Dios vendría a ser la nada y el todo. Tanto el vaso como el agua. ¿Ok? Dios es eso. Ahora, tal cual, descripción, Dios es el todo, ¿no? Acá está proyecciones de cómo Dios se manifiesta, por ejemplo, a través de la naturaleza. Eso se le llaman los fractales. O también se le conoce como la secuencia de Fibonacci, que es la huella digital de Dios. Esto lo tratamos para cuando toca hablar de matemáticas, pero para que lo tengan. De ahí viene que se diga que Dios es omnipresente. Ahora, Dios no solo es el universo, sino que Dios lo trasciende. O sea que va más allá, que es el universo, pero que es más que el universo. Es todo, pero también está más allá del universo. Ahora se preguntarán, ¿cómo puede ser el universo y a su vez ir más allá del universo? Que eso sería el equivalente a decir que yo soy un carpintero, que yo hago una mesa y que a la vez yo soy la mesa. Eso sería un poco contradictorio, ¿no? Pero ahora les voy a explicar por qué. Bien. Primero tenemos que entender cómo ven a Dios las distintas corrientes, digamos, religiosas, esotéricas, etc. Está el monoteísmo. El monoteísmo es la religión que tiene solo un Dios como base. Véase el judaísmo, el cristianismo, el islam, que solo tiene a Dios y no hay otro Dios aparte de él. Pero el monoteísmo ve a Dios como un ser fuera del universo. No está dentro del universo, lo ve como algo fuera. Luego está el politeísmo, que tiene varios dioses. Por ejemplo, el panteón griego, Neptuno, Poseidón, Zeus, Hades, Ares, un montón de dioses, pero estos dioses están fuera del universo. O sea, pueden intervenir, pueden ejercer acción, pero mientras no ejerzan acción no están presentes. Ahora está el panteísmo, que el panteísmo dice que Dios es todo el universo, pero que no hay nada fuera del universo. Entonces, si Dios es todo el universo, solo es lo material, entonces no existiría el mundo espiritual, no existiría el mundo de las ideas, no existirían los sueños. Ahora, explico el panteísmo. El panteísmo ve que Dios es todo el universo, pero como solo concibe lo material, no ve lo que está afuera, que sería lo que acabo de mencionar, los sueños, las ideas, el mundo espiritual. En el panteísmo no existe un cielo o un infierno.
En nuestra perspectiva tampoco, pero existe un mundo espiritual. Luego voy a ir con eso. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que tenemos nosotros o que la que estoy postulando? Que Dios es un todo y dentro de ese todo está el universo. Por ende, el universo solo material está dentro de Dios, pero fuera del universo está lo espiritual, todo lo infinito, porque los límites son solo para lo físico. Lo material y lo temporal tiene límites. Lo que no tiene límites es lo que no es físico, porque no tiene leyes de la física. Ahora, una analogía para entender esto: una botella llena de aire. Ejemplo, tenemos una botella llena de aire. La botella tiene aire dentro, pero no implica que no haya aire fuera de la botella. Hay aire fuera de la botella, pero también contenido dentro. La botella es el universo, el aire es Dios. Está dentro y fuera del universo. ¿Ok? Otra analogía vendría a ser, por ejemplo, un cuerpo y la mano. Mi mano vendría a ser el universo. Yo elijo qué hago con mi mano. Yo tengo voluntad sobre mi mano. Mi mano no se mueve si yo no quiero. Pero no puedes decir que yo soy solo mi mano, porque soy mucho más que mi mano. Pero, sin embargo, también soy mi mano. Entonces, Dios vendría a ser mi todo y el universo vendría a ser una mano de Dios. Y si nos ponemos más específico, tú vendrías a ser un dedo de Dios. Actúas en base a su voluntad. Por eso es que tampoco no puedes distinguir entre tú y Dios, por ejemplo. Pero eso va a ir en otros seminarios. Este solo es introducción. Ahora, espérenme. Ya, más nada. Ahora, ¿ok? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Piola? Ok, cualquier duda me la dicen luego, cuando termine el bloque. Si quieren apuntar, pueden apuntar en su cel. Hubiera dado hoja, pero bueno, para la próxima. Ya. Ahora, siguiente. Una vez establecido qué es Dios, vamos a dar un par de características para poder definirlo, ¿ok? Dios es personal, o sea, que tiene contacto con el ser humano directo y que puede intervenir en su vida. O sea, tú puedes hablar con Dios, tú puedes recibir cosas de Dios, tú puedes interactuar con Dios, ver la manifestación de Dios, porque al fin y al cabo, ver el universo es ver a Dios. Ver las cosas en la vida es ver a Dios. Entonces tú puedes interactuar con Dios a través de personas, por ejemplo, en este caso, yo con ustedes, ustedes conmigo, a través de oración, etc. ¿Ok? Ahora, Dios tiene voluntad. ¿Por qué tiene voluntad? Porque solo un ser con conciencia puede actuar sin influencia de terceros. Y Dios decidió en su voluntad crear al universo, sin influencia de nadie, porque Dios no tiene necesidades, porque no es físico. Entonces Dios no tenía la necesidad de crear el universo. Dios eligió en su voluntad crear al universo. ¿Ok? Bien. Ahora, Dios tiene inteligencia y tiene orden. ¿Por qué? Porque de Él emanan criaturas inteligentes y un universo ordenado. Si, por ejemplo, una hoja se quema porque tiene contacto con el fuego. Si algo da calor, es porque tiene calor. Si algo moja, es porque tiene agua. Y si de algo provoca una criatura inteligente y un universo ordenado, es porque el propio provocador de esa criatura inteligente y el universo ordenado es inteligente y ordenado. Exacto, exactamente. Un break. Me seco. Se lo toma mejor eso. Eso no es nada. Ya, continuamos. Ahora, Dios tiene intención, ya que todo lo que Él emana tiene una teleología específica. ¿Qué es la teleología? La teleología es el fin con el que algo existe. Ejemplo, la teleología de un lápiz es trazar, sea para dibujar o para escribir, pero es trazar. La teleología de una cámara es capturar imágenes. Ese es su Exacto, el propósito. Exactamente. Entonces, Dios tiene intención, ya que de Él emanan cosas que tienen una intención. Exacto. Y Dios tiene un propósito porque de Él emanan criaturas con propósito. Exacto. Ahora, Dios es bueno y virtuoso, ya que de Él emanan criaturas buenas y virtuosas. Entiéndase virtuoso como, por ejemplo, una persona muy inteligente, una persona muy empática, una persona muy atractiva, una persona muy fuerte, virtuosa, tiene una virtud. Exacto. Como tiene una virtud, entonces se entiende que si esta persona o su creación tiene una característica, se la podemos atribuir al todo. Por eso las personas nacen como un don. Exacto. Y justo voy a hablar de eso luego, ¿ah? Justo voy a hablar de eso. No te lo pierdas. Ahora, Dios es libre, ya que de Él emanan criaturas con libre albedrío.
Dios no es una máquina y tal, Dios tiene voluntad. Sin embargo, Dios no puede ser malo, entonces es objetivamente bueno porque elige objetivamente ser bueno. Ok, ahora. ¿Estará grabando? Bueno, ojalá. Ahora, hay más características que las trataremos en los siguientes seminarios, no hay problema. Pero ahora, una vez sabiendo qué es Dios, vamos al bloque número 1, que es argumento de causalidad. Con este argumento se puede probar la existencia de Dios. Bien, primero que nada, tenemos la ley de causalidad o la ley de acción y reacción. ¿Qué es la causalidad? Es todo en este universo tiene una causa. Todo en este universo que dé algo tiene una reacción. Todo lo que existe en este universo se remite a una explicación causal. Yo estoy aquí porque mis padres se conocieron, pero mis padres no se hubieran conocido si sus abuelos no se conocían. Pero a su vez, yo estoy aquí porque los átomos que conforman mi cuerpo se crearon en el Big Bang. Entonces, todo lo que existe se remite a una o a dos o más o múltiples explicaciones causales. Pero todo lo que hay se remite a una explicación causal. Esto lo dijo Isaac Newton, padre de la ciencia y fiel creyente de la existencia de Dios. Y lo hizo para poder comprobar que Dios existía. Entre varias otras razones, pero hizo, por ejemplo, el libro Principia Matemática que habla del orden del universo a través de Dios. ¿Cuál es la causa del principio, el fin? O sea, esa sería la teleología en todo caso. Pero mira, oh, es verdad, es cierto. Ahora, miren, están las tres leyes de Newton, que es, la primera es la inercia, la segunda es la correspondencia de aceleración con fuerza, y la tercera ley es la acción y reacción. No hablamos de un supuesto, hablamos de que todo en el universo tiene que seguir esta ley, porque si no, el enrejado de espacio-tiempo dejaría de funcionar. O sea, esta es una ley universal para todo lo que existe, vivo o no vivo. ¿Ok? Es como que yo empujo, una bomba explota. Esta bomba, por más que aparentemente haya explotado sola, tiene una causa, dado que sea los elementos químicos chocaron, alguien apretó un botón, lo que sea, pero no pasa de la nada. Nada sucede de la nada. Claro. Ahora, vamos a eso. Por ejemplo, esto igual, patear una pelota, ¿no? Entonces, todo lo que existe se remite a una explicación causal. El universo existe. Por tanto, es efecto de algo. Por tanto, se remite a una explicación causal. O sea, el universo tiene una explicación causal. Alguien tuvo que provocarlo. Ahora, la única forma de que el universo no necesite una causa para explicarse es que sea infinito. Pero, siendo infinito, no tendría un inicio, por tanto, no tendría una causa. Disculpen, voy a cambiar de diapositiva. Mala mía. Ya. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el universo no es infinito? Porque si el universo es causado, es porque no es infinito y tuvo un inicio. Porque solo lo que tuvo un inicio pudo ser causado. ¿Cómo sabemos que el universo no es infinito? Bien. En 1927, un sacerdote y astrónomo, a su vez astrónomo y físico llamado George Lemaitre, propuso que el universo, al contrario de lo que se creía, no era infinito, sino que estaba en una constante expansión. De ahí viene la idea de que el universo está expandiéndose. Eso lo han escuchado en algún sitio seguro. ¿Ok? El universo está en una constante expansión. Eso no lo hizo en balde vacío, sino que lo hizo basándose en las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein. ¿Le suena? Albert Einstein. Einstein al inicio se encontraba reacio, decía, no, esto no es verdad, que no sé qué, y luego aceptó que el universo se estaba expandiendo y catalogó su error de negarlo, y lo cito, como el mayor error de su vida. Así de importante era decir que el universo se está expandiendo y que no es infinito. Haberlo negado fue el mayor error que pudo cometer Albert Einstein según sus propias palabras. Ojo. Ahora, posterior a eso, Edwin Hubble, un astrónomo famoso del siglo XX, a través de un telescopio que tenía un lente de 2 metros, pudo comprobar que las galaxias al pasar del tiempo se alejaban unas de otras, lo que se convirtió en evidencia tangible de la expansión del universo. Pero vamos a ejemplificar. Lo traje material, miren. Tenemos esto, ¿no? Este es el universo, ¿ok? Miren dónde está mi dedo. Hay 2 puntos entre mi dedo, ¿no? ¿Qué pasa si el universo o el globo se va expandiendo y se infla?
que las galaxias se alejan. No es porque las galaxias se separen, sino que el espacio que está entre ellas se expande y las aleja. Eso fue prueba fue prueba fehaciente y tangible de que el universo se estaba expandiendo. ¿Ok? Ahora, espérenme. Disculpen. Ya, más nada. Ahora, a partir de ahí se creó el consenso científico a favor de la expansión del universo por Roger Penrose, por Stephen Hawking, el que tenía parálisis cerebral, él también lo afirmó. Ahora mismo a cualquier científico que le preguntes, cualquiera, hasta el más bajo, te va a decir que el universo se está expandiendo, porque las leyes de la física dejan de funcionar si el universo fuera infinito. Hablamos de la radiación, hablamos de la gravedad, muchas cosas dejan de funcionar si el universo es infinito, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, bueno, el telescopio de 2 metros, las galaxias se alejaban unas de otras, como verán. Y ahora, ¿cómo prueba esto la existencia de Dios? ¿Cómo prueba que el hecho de que el universo se está expandiendo la existencia de Dios? Simple. El universo tiene 13 millones de años de vida, ¿ok? Implica que si pasa el tiempo, se sigue expandiendo, va a tener 14, luego 15, luego 16, y así hasta el infinito, supuestamente. Pero también implica que antes de tener 13.000 millones de años de vida, tuvo 10, 8, 5, 3, 2, 1, 0. O sea que tuvo un inicio, analógicamente como un bebé. Yo tengo 21, pero para tener 21 tuve que tener 10. Para tener 10 tuve que tener un año. Y para tener un año tuve que tener 0. Y para tener 0 tuve que tener un inicio. El universo es igual. El universo tiene años de vida, por lo tanto tuvo que tener 0. Al tener 0 tuvo que tener un inicio. ¿Se entiende? Ok. Aquí lo mismo. En algún punto del tiempo tuvo 0 años. O sea que tuvo un inicio. Como un bebé, por ejemplo. Si el universo necesita de un inicio para surgir, ¿cuál fue este inicio? A ese inicio se le conoce como el Big Bang, la teoría del Big Bang, que fue postulada por un sacerdote, astrónomo y científico. ¿Ok? Ahora, el universo no es infinito, por tanto tuvo un inicio, por tanto se remite una explicación causal. ¿Ok? Ahora, esta causa es inevitablemente un ser inteligente con voluntad e intención al que se le conoce como Dios. ¿Ok? Dios del universo. Exacto. Ahora, si no fue, y ahora pueden decir, ¿y si no fue Dios? ¿Y si surgió de la nada o el azar? Bien, eso no puede ser posible, debido a que crea el dilema ex nihilo nihil fit. De la nada, nada viene. No hay nada en la nada, literalmente. No puede ser producto de la nada, porque la nada no es nada, literalmente no hay nada. Obvio. Esperar la nada, sí. Obvio, exacto. Es que ni siquiera es potencial. La nada es cero potencial, cero contenido. Desde el cuarto vacío te vayas y esperes que entre y haya una Exacto. Y si hubiera una cama, alguien tuvo que entrar a poner la cama. Claro. Exacto, obvio. Ahora mira, quien dijera que el universo vino de la nada, tiene que explicar qué es esta nada y por qué tiene propiedades que permitan que algo surja de ella, si en realidad no hay nada. Entonces, dejaría de ser una nada para convertirse en un algo con propiedades creadoras, lo que convierte a este en algo con propiedades creadoras en el Dios que argumentamos existe. ¿Ok? Eso se clavó. ¿Qué cosa? Ok, continuamos. Argumentamos existe. ¿Ok? Ahora, el azar no existe. Y para eso tengo una prueba cerrojo. Una prueba que ya... Más nada. Mira, si tú lanzas un dado, tú crees que el dado va a dar un número al azar, que tú no puedes predecirlo. Pero si tú conocieras las magnitudes físicas detrás del lanzamiento del dado, tú podrías predecirlo. Por ejemplo, el peso del dado, la velocidad del dado, la fuerza de lanzamiento, el ángulo, la resistencia al aire. Si tú conocieras todo eso, tú podrías predecir cómo va a caer el dado. Entonces, el azar no es la no existencia de un proceso. El azar es el desconocimiento de cómo funciona algo. ¿Ok? Bien. Ahora, fin del bloque. Cerrado. Si tienes alguna pregunta, adelante. Si tienes algún aporte, adelante. Si tienes algún contraargumento, adelante. A ver tú. No, escúchame, dijeron de que, o sea, el Big Bang, cuando se creó, o sea, Ajá. hubo las, o
sea, hubo las temperaturas exactas. Sí, sí. Ah, Las, sí. o sea, para que se crea, o sea, que, o sea, ahí solamente dice que ya con eso, o sea, da con hecho de que el universo está, Ordenado. claro, Ya, ese es el segundo argumento que voy a exponer. Se llama el ajuste fino. ¿Ok? Normal. Blinking, ¿tú alguna duda? Ya veo. Más nada. ¿Tú? Nada, absoluta. Ok. Guardamos la duda de Blinking para el siguiente bloque. Ahora, a partir de acá es donde voy a dejar las diapositivas y nos vamos a poner de lleno. ¿Ok? Miren. Tenemos el argumento del ajuste fino, ¿ok? Que es que para que la vida en el universo exista tal y como la conocemos, se requieren de leyes o constantes, ¿ok? Tenemos la constante de la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la constante de Planck, muchas constantes, alrededor de 30 constantes que tienen que estar en este universo para que la vida como la conozcamos funcione, ¿ok? Estas constantes tienen todas un valor físico y fijo. No es que sea tipo... No es que existen y ya, tienen que tener un número específico. Por ejemplo, un carro. Para que el carro rompa la barrera del sonido, tiene que ir a cierta velocidad. Claro. No basta con acelerar, tiene que ir a una cierta velocidad. Estas 30 constantes, como digo, son varias que ya he mencionado y tienen un valor fijo. La velocidad de la luz, por ejemplo, es 300 millones de metros por segundo. El asunto es que estas constantes pudieron tener cualquier otro valor. Puedo ser, en lugar de 300 millones de metros por segundo, 200, 100. El asunto es que si esto hubiera variado, aunque sea una milésima, la vida tal y como la conocemos no hubiera existido. ¿Ok? Ahora, digamos, si esta constante, por ejemplo, la velocidad de la luz, hubiera variado aunque sea un poco, procesos como la nucleosíntesis de las estrellas no sucederían. Es decir, a través de las estrellas se crea el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Entonces, si las estrellas, por ejemplo, cambiaba la velocidad de la luz, no se formaban las estrellas, o las estrellas colapsaban muy rápido, o simplemente no había nucleosíntesis. El asunto es que al no haber nucleosíntesis, no se formaba el carbono. El carbono es necesario para la vida humana, porque nosotros somos vida a base del carbono. ¿Ok? Somos vida a base del carbono. De ahí viene, por ejemplo, las pruebas de longevidad del carbono 14 y muchas otras. Ok, que el carbono no aparecería y otros más. Igual que la constante gravitatoria, que si fuera más alta o más baja, haría que o bien los soles colapsen muy rápido y no dé tiempo a formar un sistema solar, o no arrancarían como estrella. No habrían estrellas, no habría sistema solar, no habría vida. Y así como con estas dos constantes, con las otras 30. ¿Ok? Y hablo de milésimas, hablo de variación aunque sea mínima para que la vida exista. Ahora, ¿qué pasa? Decir, pudo ser azar, ¿no? Una entró en azar. Ya, digamos que solo una bastaba entrar en azar. La probabilidad de que solo una de estas constantes entrara por azar es de 1 en 10 elevada a la 60. Hablamos de 10 por 10, 100 por 10, 1000 por 10, 60, infinito. O sea, es estadística y matemáticamente más probable que el universo fuera creado por un ser con voluntad antes que por una casualidad. ¿Ok? Hablamos de las constantes. Ahora, si solo una de estas constantes necesita una entre 10 sobre 60, hablemos de las 30, de las otras 30 que necesitan el mismo valor. O sea, no solo hablamos de una lotería cósmica imposible, hablamos de 30 loterías cósmicas imposibles que no pueden suceder. Suma el 1 entre 10 a la 60 30 veces. Y ahí tienes que matemáticamente es mucho más factible que el universo y las constantes que entraron fueran ajustadas por un ser inteligente que por casualidad. Matemáticamente es imposible, es inviable, algo que no sucedería, ¿me entiendes? Ni aquí ni en 1000 millones de años sucedería, ¿me entiendes? Imposible, hablamos de imposibilidad matemática, ¿ok? Ahora bien, según el matemático Roger Penrose, es que si todas estas no hubieran encajado sería 1 entre 10 a la 123. Locura, no existe ese número prácticamente, ¿me entiendes? Un número inconcebible. ¿Para qué lo vas a usar en la vida ese número? Obvio, es que no se usa para nada, no hay valor, ni siquiera la masa del universo completa llega a ese número. Claro. Ni siquiera la cantidad de átomos del universo llega a ese número, mano. No. Con eso te digo todo, te lo juro. Ahora, este universo tuvo que ser ajustado. Donde hay un ajuste, hay un diseño.
Donde hay un diseño, hay un diseñador. Fin del segundo bloque. Díganme, dudas o argumento a favor o contraargumento, lo que sea. Mira, si nos lleva a debate mejor, ¿ah? Porque luego van a haber comentarios peligrosos. A ver, oye tú. No, me está quedando todo claro, la verdad. O de lo anterior, alguna cosa que quieras aportar. Si tienes nomás, si no, normal, ¿ah? No, ya. Ya. Oye, tengo todo claro, estoy entendiendo súper preciso todo lo que estás explicando. Ok, ¿tú? Claro, ¿tú? Todo claro, vamos, ¿verdad? Ninguna, nada, ni una pregunta que me pongan aprieto, muchachos, por favor. Nada de nada. Está bien, no hay problema. Ahora, ese es el segundo bloque. Y aquí vamos, Tienes que probar con público ateo, distinto. público ateo, Sí, con ¿no? público distinto. Sí. Un ateo, un cristiano, pero cristiano así pentecostés. No sientas aquí. Se le dice así, pentecostal. Ajá. Pentecostal. No, pero es que los cristianos suelen pensar que la mayoría cree que Dios es el El Barbas. jugo. El Barbas, ¿me entiendes? Y- Sí, yo sé. Bueno, yo, gracias a Dios, me di cuenta leyendo que Dios era el universo y después te conocí y vi que tú también lo tenías. Sí, Como sí. que yo dije, mira, lo que yo tengo en mi mente, este pana también, y a mí nadie me lo dijo, y a él nadie también. Obvio, y eso de hecho también es un argumento a favor de la existencia de Dios, dado que hay culturas a lo largo de la historia que no se han conocido nunca, no han tenido contacto entre sí y todas llegaron a la conclusión de que existía Dios. Claro. Todas, no ha existido una sola cultura prehispánica que sea atea, ninguna. Claro. Todas creen en algo, Claro. ¿me entiendes? Ahora, bueno, voy a tomar agua. Ya casi terminamos, faltan 2 bloques. Este bloque se hizo mucho más corto. Por favor. Dale. Me morimos. Aquí me El café. Sí, verdad, es que te juro que no tenía tiempo. Te juro que hice todo esto hoy y solo me alcanzó por un bloque. Me hubieran dicho que traía café ya. Ya, somos la próxima. La próxima tengo 10 invitados, así que sí, no va a hacer falta. Está bien, pero es que mientras más invitados mejor. Porque Me va a venir, más opiniones. van a venir 2 ateos, Lucina. Ya, que- Ahí sí. Ahí sí nos vamos hasta la polla. Ya, ok. Vamos al tercer argumento. A ver, muchachos, miren. El tercer argumento es la naturaleza de todas las cosas. ¿Ok? Miren. Entonces, si partimos desde ya que Dios creó el universo, ¿ok? Partimos de que Dios, además de crear el universo, le dio un diseño. ¿Ok? Dios le dio un diseño y lo creó. Entonces, ¿cómo Dios se manifiesta y cuál es el orden que Dios le dio al universo? ¿Y cuál es la finalidad que tiene el universo en sí mismo? Miren. Entonces, así como les dije, para saber la intención del creador tenemos que analizar a la propia creación. Vamos a ver la naturaleza y al ver la naturaleza del universo veremos la naturaleza de Dios. ¿Ok? Bien. Este universo tiene una tendencia clara a la vida, al crecimiento y a la expansión. No importa cuánto desastre pase en el mundo, nuclear, químico, no interesa. La vida encuentra formas de salir adelante. En Chernobyl, por ejemplo, en Chernobyl, un cagadón, ¿me entiendes? Un revolú gigante. Y aún así, a día de hoy hay plantas y animales en Chernobyl. No importa que caiga un meteorito, acá han caído... Y si no, la misma naturaleza se amolda a cómo esté el ambiente. Ese es el factor evolutivo. Como el hongo ese que surgió, que se alimenta de Ya, exacto, sí, por supuesto, exactamente eso. Las formas de vida encuentran una forma de surgir. Esa forma de surgir tiene que tener un mecanismo de funcionamiento, como un sistema operativo, digámoslo así, ¿no? Ese sistema operativo vendría a ser Dios, pero bien, la vida encuentra formas de surgir. No importa cuánto ataques a un animal, le quites los ojos, las patas, no importa, el animal va a intentar sobrevivir. Nunca ningún animal se va a dar al olvido o suicidarse. Todos van a intentar surgir, van a intentar seguir viviendo a pesar de todo, a pesar de que se le muere el hijo, a pesar de que se le corta una pata, el ojo, lo que sea. Mano, yo he visto vacas viviendo con un hueco así. Ya, no, por naturaleza siempre busca salvarte. Exacto. Igual el hombre, pero ya hay unos dementes que si quieren morir es otra cosa. Porque el hombre tiene voluntad, los animales no la tienen. Ah, Exacto. Entonces, los animales siguen la voluntad de Dios. El hombre sigue su propia voluntad. ¿Entiendes? Ahora, espera que pase el avión. Ya. Los animales viven sin ojos, sin patas, etc. Como vemos, este universo, la vida, la naturaleza tiene una tendencia a la vida. A que la vida continúe. ¿Ok? Y en algunos casos, la reproducción también.
pero de eso hablaremos específicamente luego. No importa qué tan incapacitado esté un perro o un animal por ser recién nacido, siempre va a ir a buscar agua, a comer, sin que nadie le enseñe ni a comer ni a tomar agua. ¿Por qué? Tiene una tendencia a perpetuar su vida, ¿ok? Si se ahoga, no importa si el animal no sabe nadar, intentará, así se ahogue, nadar. Siempre va a estar saliendo. No es que cae al agua y se hunde, no. El animal de por sí siempre sabe nada. Sí. De hecho, el humano al tener voluntad es más propenso a no saber nadar que cualquier otro animal, por ejemplo. Ahora, Por nuestro... esto no solo pasa en los animales. En las plantas, digamos, están en un suelo que no tiene agua. Extienden sus raíces hasta encontrar agua. Las plantas, si no tienen dirección al sol específica, crecen en dirección a donde puedan recibir rayos de sol. Si no tienen nutrientes en su piso, extienden extienden sus raíces hasta un suelo que tenga nutrientes. Por ser un ser vivo, tiene como sensores a su alrededor. Exacto, tiene un mecanismo de funcionamiento al que se le llama instinto. No hay instinto, claro. Exacto. No tiene ojo, no tiene pata, pero igual tiene el instinto de vivir. Y no tiene voluntad de tampoco. De buscar la vida. Exacto, y como no tiene voluntad, como dijimos, Dios es libre porque tiene voluntad porque creó el universo sin que nadie se lo dijera. El animal no tiene voluntad y hace lo mismo desde que nace. Todos los animales, todos los seres vivos. Entonces implica que se rige por una voluntad anterior a él. Claro. Esa voluntad anterior vendría a ser Dios, Claro. el que ordena todo el universo. Ahora, entonces, la voluntad de Dios es la tendencia a la vida, la evolución, el crecimiento. ¿Cómo se perpetúa la vida? A través del amor. ¿Cómo? Los vínculos, el cuidado, el instinto de protección maternal. En el proceso de cortejo vemos actitudes que son atribuidas, por ejemplo, al amor. Tipo, que una especie de aves le lleva piedras bonitas a su cortejo, o que hay rituales de apareamiento que son bailes, que es mostrar las plumas. Igual en una discoteca es un ritual de apareamiento increíble, es bailo, llamo la atención, estoy fuerte, te llamo, te traigo y ¡pam! Sucede, ¿me entiendes? Ahora, Pero, es que, bueno, cuando yo voy a las discotecas, solo bailo con mis amigas y ya. Y de hecho, cuando se me acercan, digo que no. es que la tendencia de la mujer no es buscar. No, pero es que por naturaleza a lo que se va a la discoteca es a eso, es lo que Obvio, quiero decir. pero igual, y está bien tu argumento, porque en la naturaleza, ¿quién busca a quién? ¿El Claro, macho o la hembra? no, el macho el busca. hombre tiene que buscar, pero ya, ¿qué pasa? Tú vas a decir que sí cuando realmente te gusta. Exacto, y cuando realmente te guste es porque estás agarrando al mejor macho de la especie para ti. Para ti. claro. Exacto, que es Pero yo nunca he agarrado con un pato haciendo una fiesta. En una fiesta no. O sea, hablo de la fiesta, es un sitio de apareamiento, pero la fiesta no es el Claro, único sitio. Es un ejemplo. ¿verdad? Exacto, porque puede ser en otro sitio. En Type, donde hayas conocido a cualquier pareja tuya. Ya. Pero es innegable que es una realidad que en la fiesta sucede. Pero no es el único sitio porque las fiestas no son la única forma. Porque somos seres con voluntad. Como somos seres con voluntad, tenemos formas de elegir. Por ¿Qué ejemplo... pasa con las personas que son débiles mentalmente y se dejan Ay. llevar por las personas que... O sea, no se dejan llevar Por personas que no le convienen. Ajá, no, o sea, no es que no quieran, sino que no saben cómo decir que no siempre, o sea, son mente débil, pues, ¿me entiendes? Eso trata también de la voluntad, pero incluso cuando una persona cae ante una mala persona, no es precisamente porque no quiera, es porque tiene traumas, tiene programación de su crianza y todo, que la lleva a cometer esos errores, ¿me entiendes? O sea, sabes que estás incómodo, pero no importa porque siempre estuviste incómodo. Claro, exacto, o es al contrario, que esa persona despierta una incomodidad que no te gusta, pero que es normal. Y como es normal para ti, lo perpetuas en tu vida porque el cambio es lo que más le teme el ser humano. ¿Sí entiendes? El cambio. A lo nuevo. Obvio. Ahora, continuamos. Esas preguntas me gustaría que se las guarden, ¿eh? O sea, para luego, para poder tenerlas de lleno. Bien, a través del amor, ¿ok? Como dijo Jesús, Dios es amor, ¿ok? Le preguntaron a Jesús, si pudieras decir qué es Dios, ¿qué significa Dios? ¿Qué es Dios? Jesús solo dijo esto, Dios es amor, y listo. Y si te das cuenta, Dios sí es amor, pero lo vamos a tratar eso en otros seminarios, pero bien. Ahora, ¿qué cosa? Sí, normal, tranqui. Ahora, en el proceso de cortejo, como digo, vemos actitudes relacionadas al amor humano, pero hay especies que son monógamas, o sea que solo tienen una pareja en toda su vida. Elefantes, zorros, pingüinos, nutrias, lobos, cisnes, patos,
Que lo surica- hacen, que solo, sí, mano, demasiadas, que solo tienen una pareja en toda su vida. ¿Por qué tienen solo una pareja en su vida? Es Po- bonito, bonito. ¿Y por qué tienen solo una? ¿Por qué? Porque hay actitudes, digamos, la crianza es mucho más efectiva y estable cuando es de una sola pareja. Porque la madre se puede dedicar a algo y el padre se puede dedicar a otra cosa. Por ejemplo, el humano, si la madre vive en el campo, porque recuerden que esta no es nuestra realidad, nosotros nacimos y venimos de vivir en la tierra, ¿me entiendes? Somos seres que no vivimos en casa, somos seres de comunidad que vivían en el piso, en bosques, en esas cosas, en tribus. ¿Tú crees que si una madre, al no tener el acompañamiento del padre, deja a su hijo en su casa solo un día, su hijo de un mes, un día solo, ese hijo va a sobrevivir? No, obvio. ¿Por qué? Porque es necesaria la presencia de los dos padres, del padre recolector y la madre cuidadora. Es naturaleza, igual en varias especies. Hay especies que nacen y que ya saben hacer todo. Eso tiene un nombre, no me acuerdo qué, pero por ejemplo los venados. Ni bien nacen, tienen que correr. Las gacelas ni bien nacen, tienen que correr porque nacen rodeadas de leones, de hienas, de cocodrilos, de hipopótamos. Nacen por Leopardos. Nacen ya sabiendo correr o huir, ¿me entiendes? Pero esas especies, en ese caso, la mayoría de especies monógamas, incluyéndonos, no tenemos esa tendencia. ¿Ok? Ahora, el cuidado y la conexión emocional en los animales y en los humanos fortalece los vínculos sociales. Eso implica que fortalece la cooperación. Ejemplo, un caso bastante humano, pero asociado a una tendencia que es común. Y si es una tendencia común, es instintiva. La madre que deja a su hijo con su abuela, por ejemplo. Tú al tener un vínculo con tu madre, fortaleces el vínculo con afecto, cariño, puedes entregarle a tu hijo a que lo cuide mientras tú recolectas si el padre no está. Porque el padre en la naturaleza puede no estar, puede morir, puede ser casado, puede ser muchas cosas, ¿me entiendes? Muchas cosas. Obvio. Ahora, en los humanos, ¿cómo se transmite esto? En el embarazo está científicamente comprobado que una pareja emocionalmente conectada y en un ambiente amoroso genera menos estrés. El estrés provoca cortisol. El cortisol genera efectos crónicos dañinos en el desarrollo fetal y genera enfermedades en el feto. Si tú peleas con tu esposa mientras tu esposa está embarazada, vas a generar cortisol. Esa hormona genera problemas en el desarrollo del bebé. El bebé nace con tendencia a dependencia, con tendencia a problemas cardiovasculares, a problemas cerebrales, en general, todo tipo de problemas, ¿ok? Eso es, si vamos a lo que es, o sea, es como enviarle una mala energía. ¿Sí? Exacto, y es como imprimir la mala energía en el bebé. Envía la mala energía, llega a la persona y la persona lo pasa al bebé. Obvio. Y queda de por vida en el... Porque ponte a pensar que el bebé es producto. El bebé no nace si tú no comes. El bebé no nace si no tomas agua. El bebé es producto de lo que entra a ti. Y lo que entra a ti es más allá que solo la comida y el agua. Como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de su boca. Todas las energías que emites se te devuelven. Por ende, todo lo que das... Lo que dices. Exacto. Esto mismo, el amor favorece el desarrollo evolutivo de la especie y perpetúa la vida de forma eficiente. Porque de nada te sirve tener un hijo que te va a salir tonto. ¿Ok? Porque si te sale tonto y débil, estás dando una siguiente generación que es débil y en la naturaleza eso significa ser propenso a los depredadores. Entonces, tu descendencia tiene que ser fuerte, hábil y con buenos vínculos sociales. ¿Ok? Eso es como lo de los espartanos que mataban a los deformes. Sí, mataban a los deformes y en muchos cómics también se ejemplifica. Mira, lo mejor es buscar lo mejor para La especie en para general. la especie, claro. Pero obvio, ellos vivían en un contexto donde no es que estuvieran obligados, pero era guerra todos los días. No es que vamos a actuar como animal y vamos a matar a los locos Obvio. por ahí, Pero en el mundo animal sí se ve, por ejemplo, que si un hijo sale falladito, Lo el come perro la se lo mamá. come, sí, es verdad. Sí, exacto. Pero obviamente por eso son animales y nosotros somos seres con conciencia y voluntad. Pero ahora, igual, al ser nosotros seres con inteligencia, no solo tenemos que perpetuar los genes, porque Stephen Hawking, ¿qué tal? Stephen Hawking tenía parálisis cerebral, un inútil, pero si lo matábamos, o sea, un inútil físicamente, me van a funar. Corto funa, cancelo funa. Pero mira. No, tan inútil no era, pero No, físicamente inútil, o sea, mentalmente ya literalmente inválido. Inválido, ¿me entiendes? Pero igual también eso le pasó después de haber logrado muchas cosas. Sí, pero y siguió logrando cosas luego de su parálisis, porque en el humano no solo
no solo es válida la fuerza física, es la mitad de validez el No, intelecto. yo creo que es más, un 40% Sí. sí. Sí, La sí. mente es más, mucho más. En el humano sí, la mente significa más. Sí. Un cagado. Es que, Me van a fundar de- es que la mente está conectada con Dios, pues. Así, fui radical, gente. O sea, Mira, fue un comentario, ¿saben? Sacadito de ¿Qué contexto. opinas? Ajá, tu mente está conectada con Dios, ¿sí o no? Sí, obvio. A través del inconsciente, obvio. Obviamente a veces llegan pensamientos malos, son demonios, Eso es el diablo, Claro, exacto. pero- De eso trata el seminario siguiente, ¿eh? pero siempre esos consejos que llegan a tu cabeza son Dios, ¿no? Sí. De eso justamente trata el seminario siguiente. Como ojalá hayas grabado porque si no te... Ya, está bien. Continuamos. Entonces, la naturaleza de este universo es la vida y la evolución y la expansión. Y la cualidad que hace falta para eso son actitudes relacionadas al amor. Entonces... No, tranqui. Si Dios es el creador del universo y el universo en sí mismo, su naturaleza también tiene que ser la vida, la evolución y el amor. Por ende, esta es la prueba de que Dios es vivo, es, digamos, que te entrega pruebas para que las superes y que es amoroso. Entonces, nadie puede decir, porque hay gente que la posición deísta, no teísta, deísta, afirma que ya, Dios existe, pero no tiene nada que ver con nuestras vidas. Dios nos creó y se fue. Vemos que aquí es mentira. Eso es mentira, no es real. Dios está presente en cada momento a través de cada cosa que existe. ¿Ok? Bien. Dios es aquello que nos empuja a salir del problema, pero también es el problema en sí mismo. No importa cuánto trauma pase una persona, no importa cuánto dolor pase una persona, no importa qué le pase, una tragedia, que se le muera su padre, que pierda un novio, que pierda un brazo, no importa. La persona siempre va a decidir salir adelante. Yo en mi testimonio no voy a decir específico, pero he pasado cosas que a comparación de otras son tonterías, pero a comparación de otras son fuertes. Pero la cuestión es que cada uno pasó cosas y hemos sobrevivido a La eso. historia cristiana que trata de eso, que es el caso de Job. Que se Oh. mueren los hijos. Exacto. Dice como que Le dio lepra, perdió su casa. Job tenía plata, perdió su casa, sus ovejas, sus hijos, todo. Y a pesar de, supuestamente, simbólicamente, era el diablo probando si él era fiel a Dios. O sea, fiel a la vida. Y fue fiel. Y fue fiel, en efecto. O sea, Huirle a los problemas es lo peor que puedes hacer en tu vida. Los problemas son el toro por las astas, o sea, cara y enfrentar. viene siendo un ejemplo de superación Exacto. y de fe Sí, pero y para haber sobrevivido a eso, tuvo que tener fe. y de lealtad. Hay gente que tiene fe en sí mismo. Yo, por ejemplo, antes de tener, o sea, no me iba a matar nunca por las cosas que pasé, pero no le tenía fe a Dios, mucha que digamos. Tuve fe en mí mismo. Y ahí me di cuenta que yo era Dios. Que te claro. Ahora, Dios es ese impulso de salir adelante y también es el problema que te hace salir adelante. Por eso, en teoría, el diablo no existe. Porque el diablo es solo las pruebas que te obligan a salir adelante, ¿me entiendes? Ahora, Dios es el impulso de actuar en amor, de amar a tu hijo, de amar a tu prójimo. La naturaleza de Dios es esa, la que nos empuja a ayudar a otros. Y la única forma de cumplir la voluntad de Dios es actuando en amor, como dijo Jesús. Dios no es un ser separado de nosotros, sino la fuerza activa de la naturaleza que nos empuja a seguir viviendo a través del amor, conexión, cooperación y fundamental para la supervivencia y progreso del ser humano. Como diría Romanos 1:20, todo lo invisible de Dios se hace visible a través de la creación, por ende no tienen excusa, dice la Biblia. No hay excusa para no creer, basta con ver al mundo y es suficiente. Ahora, con eso terminamos el penúltimo bloque y acá viene un bonus, que pensé que no iba a entrar, pero entró. Y este es el bonus track. Con esto, todo lo que les he explicado ahora cobra sentido. Es el propósito de la vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? El tuyo. ¿Cuál es? Esta explicación me la guardo mucho. O sea, es de esas cosas que solo me la vas a escuchar a mí porque nadie más la ha dicho. No implica que nadie más la sepa, es que nadie más en redes la ha dicho. Todo lo que he dicho antes de esto, lo ha dicho un montón de gente, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y todo. Tal vez otro filósofo lo haya dicho, pero no he visto a nadie en internet diciéndolo. Y esto es clave. Miren, ¿cuál es el propósito de la vida? Sí, bien, vamos. Ok, miren. La tendencia a la vida, el propósito de la vida, primero tenemos que ver el propósito que hay en todas las especies, en toda la vida. Es perpetuar la vida, ¿ok? Perpetuar la vida y
mejorar los genes para la siguiente generación. ¿Cómo se perpetúa la vida? Procreando. ¿Cómo se mejoran los genes para la siguiente generación? Simple, que las hembras y los machos de la especie sean lo mejor que haya, de forma que así la hembra elija al mejor macho y la siguiente generación que den al tener un hijo sea la mejor generación o la mejor camada con los mejores genes. ¿Ok? Eso es así. En los leones, la melena más negra, el león más fuerte, los gorilas, el lomo plateado más fuerte, más grande. Incluso se dan los enfrentamientos entre machos por disputarse las hembras. Y en muchas especies es un macho se queda con todas las hembras de la zona. En los gorilas, en los leones. ¿Por qué? Porque de nada vale que ya yo me quedo con una hembra y todas las hembras se metan con especies o animales que sean inferiores a mí. Porque estás perpetuando genes negativos para la especie. En cambio, si un solo macho fuerte, con buenos genes, se queda con todas las mujeres o todas las hembras, asegura el futuro y perpetuar los mejoras de los genes de toda la camada, ¿me entiendes? Hacia la siguiente generación. Eso pasa en animales, aquí es distinto y luego lo hablaremos. Pero ok, entonces, ese es el propósito de la vida en general, en todas las especies. Las aves, por ejemplo, las que llevan piedras, la que mejor piedra lleve. El pavo real, las mejores plumas. En general, siempre se meten con el que tenga mejores genes. Ahora, ese es el propósito de todas las formas de vida que existen, incluyéndonos. Ahora, ¿cuál es el propósito específico de cada especie? ¿Qué propósito específico tiene cada especie? Por ejemplo, y aquí viene algo interesantísimo. Las abejas tienen como... ¿Has oído el dicho de que sin abejas el mundo no funcionaría? ¿Te suena? Sí, sí. Ya. Las abejas tienen como propósito polinizar. A través de la polinización, no estoy muy seguro de qué hacen, pero permiten que las plantas sigan creciendo, además de crear su miel. Por ejemplo, las moscas se encargan de crear vida a través de materia orgánica muerta. Las cucarachas se encargan de quitar y deshacerse de todo tipo de desecho, porque las cucarachas comen papel, bolsa, de fecas, absolutamente todo, comen de todo. Las hormigas se encargan de crear un ecosistema en la tierra, los gusanos igual se encargan de crear un ecosistema sano en la tierra a través de su muerte, de su tránsito en general. Todo animal y toda especie tiene un propósito específico. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende? Todo animal tiene un propósito específico, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuál es el propósito del ser humano entonces? Bien, el propósito del ser humano es para aquello en lo que el ser humano es único. Por ejemplo, las abejas polinizan, son las únicas que polinizan, entonces se encargan de eso. Las cucarachas son las únicas que tienen esta tendencia, que tienen el cuerpo necesario y que tienen de hecho la resistencia a la radiación y a muchas toxinas para poder hacer ese trabajo de comer todo lo que exista, igual con los gusanos, igual con las moscas, con todo. Cada uno tiene un rasgo distintivo y ese rasgo distintivo define su propósito. ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Qué es lo único que tiene el ser humano en diferencia a los animales? Inteligencia y conciencia. Los humanos... La capacidad de poder analizar y, exacto. Y tomar... Analizar e intervenir. Sí. Analizar a través de la inteligencia, intervenir a través de la conciencia. Entonces, el propósito del ser humano es bajar información a tierra y hacerla real. Traer la tierra. En pocas palabras, el humano está hecho para aprender y enseñar. ¿Ok? Aprender y enseñar. No necesariamente como profesores. Tú cocinando ya enseñas a cocinar porque enseñas un plato. Tú bailando enseñas a bailar porque eres el ejemplo. ¿Me entiendes? Está para aprender y enseñar. ¿Ok? Ahora bien, hasta ahí estamos bien. Pero se sabe también que en cada especie hay subespecies y subformas de vida. Por ejemplo, en las abejas tenemos la abeja obrera, el abejorro, la abeja reina. La abeja obrera se encarga de construir el panal. El abejorro se encarga de ir a recolectar la miel en lugares que sean complicados porque tiene más pelo, porque es más grande. La abeja reina se encarga de ser la mente colmena y de producir los huevos. Igual con las hormigas. Está la hormiga recolectora, si no me equivoco. Están las hormigas más grandes, las cabezonas, que son para pelea. Está la hormiga reina. En los leones está el león alfa, bueno, no alfa, pero el león dominante y todas las hembras son las que cazan. No caza el león, cazan las leonas. ¿Por qué? Porque el león es el valor
más grande que existe en la especie de los leones, porque hay muy pocos leones con buenos genes a comparación de todas las leonas que existen con buenos genes. El león caza cuando la mujer tiene cría, sí. No, hay una camada de leonas, obvio, pero en el caso todas quedaran embarazadas, sí, obvio, el león también caza. El león caza, pero no caza específicamente por necesidad. Algunas veces sí, pero no específicamente por eso. A lo que voy. En cada especie hay subespecies, en todas, ¿quedó claro? Claro. En los humanos, ¿cuáles son las subespecies entonces? Bien, estas subespecies se dedican y se ven a través de los talentos. Los talentos son las subespecies dentro de los humanos. Por ejemplo, está la clase política, que es la que dirige, están los médicos, están los profesores, están los obreros. Entonces, ¿uno cómo sabe cuál es su clase? ¿Uno cómo sabe para qué nació? Porque... Por tu propósito, pues. Exacto, pero uno cómo sabe su propósito. Lo sabe a través de las 12 inteligencias. Y a través de las 12 inteligencias sabes tus talentos. Y ahora, ¿cómo sabes cuál es tu talento? Porque recuerda, los talentos están en los genes. Uno nace con un talento. El talento es justamente saber algo sin estudiarlo, sin aprenderlo. Ahora, ¿cómo sabes tú cuál es tu talento? Simple. Lo que te apasiona y divierte. El gato cuando nace, has visto, el gato juega a cazar. No va a la universidad a aprender a cazar. El gato, su diversión, su pasión es cazar. Grande casa. Exacto, y de grande caza. La madre de los leones y los leopardos llevan a sus hijos a ver cómo ellas cazan. Y los hijos aprenden a cazar también, pero ellos juegan a eso. El perro juega a olfatear. El perro juega a perseguir. No va al colegio ni a la universidad a aprender a perseguir. Porque está en sus instintos. ¿Pero cómo es? A través de lo que le gusta, lo que le mueve. A todas las especies nos mueve una cosa. El placer, la diversión, la felicidad, el amor, la dopamina. Disculpa, es como lo que le digo a él de que mi papá obviamente era DJ y yo crecí literal en como que un ambiente de obvio. Música y ya yo cuando nací... Pero además tú creciste, además a ti te gustó la música porque sí, tus genes estaban predispuestos a que te guste la música. Sí. Porque hay gente que nace en un entorno de ingenieros, por ejemplo, y no quiere ser ingeniero. Claro. Es porque tú estabas predispuesto genéticamente porque los genes de tu papá también lo estaban. Sí, sí. Obvio. Mi papá, por ejemplo, es cantante, músico de profesión. Claro. Para que te hagas una idea. A lo que voy es, ¿cómo sabes tú tu talento? Lo que te apasiona, lo que te mueve, lo que haces desde pequeño que te divierte, aquello que tu corazón llama, que tú dices, esto me gusta hacer, podría estar horas haciéndolo, no importa si me supone un esfuerzo. Porque, por ejemplo, quien pelea, le supone un esfuerzo. Recibir el golpe, darlo, entrenar, pero le divierte, lo hace sentir bien, ¿me entiendes? Por ejemplo, a mí me encanta aprender y enseñar. Este es mi don, aprender y enseñar, prácticamente para lo que el humano vino. Aprender y enseñar, esto es lo mío. Pero también lo mío es interpretar, por ejemplo, actuar, cantar, etc. Claro, también quieres participar en otras cosas en el mundo. Obvio, porque no solo tienes un talento, tienes varios talentos y esos talentos se complementan entre sí. No, y tienes un talento especial, aprender. Sí. Y además hay otros talentos, subtalentos que se complementan entre sí. Por ejemplo, yo he escuchado de, no sé, para ser profesora de baile hay que tener el talento de la pedagogía, de enseñar, y el talento de bailar. ¿Me entiendes? Para ser profesor de artes marciales igual, el talento de... Ahora, ese talento de aprender y enseñar está innato en el ser humano. Por ende, ese talento está en todos, porque es nuestro propósito. Pero lo que aprendemos es aquello para lo que nacimos. Y dice esta frase, Dios es tan bueno y tan grande que te dio la posibilidad de vivir haciendo aquello para lo que eres bueno. Dios no quiere que hagas lo que no te gusta. Dios no quiere que vivas una vida que no te llena. Dios no quiere que vivas una vida sin enfocarte en lo que te gusta. Dios no quiere que estudies una carrera que no te gusta. Dios no quiere que te dediques a hacer lo que tus padres quieren. Dios no quiere eso, ¿me entiendes? Lo que Dios quiere es que tú hagas aquello para lo que eres bueno porque es para lo que viniste. Está en tus genes, ¿me entiendes? Está en tu ADN. Literalmente está en tu ADN los talentos que tienes. Por tanto, el propósito de la vida es vivir para aquello de lo que eres bueno. Pero ahora, hay cantantes, por ejemplo, vamos al último de los cantantes. Lleguemos a los cocineros. Hay cocineros que tienen el don de la cocina, pero en lugar de cocinar comida que sea buena, cocinan chatarra, malogran a la gente.
la arruinan. Aunque cocinan rico, pero cocinan. Claro. O por ejemplo, médicos que tienen el don de enseñar, o químicos que tienen el don de crear medicinas, pero en lugar de crear medicinas buenas, crean medicinas que te generan dependencia. Entonces, uno puede vivir de su don y su talento y a su vez no cumplir con su propósito. ¿Por qué? Porque, recordemos, tienes tu propósito específico, pero ¿cuál es el propósito de toda la vida? Perpetuar la vida y mejorar los genes. ¿Tú mejoras los genes si creas una sociedad de gordos? No. ¿Mejoras los genes si siendo profesor creas una sociedad de brutos? No. ¿Mejoras los genes si creas una sociedad de dependientes a la medicina? No. Si eres cantante, ¿mejoras los genes de tu población incitándolos a robar, incitándolos a matar, a meterse con muchas mujeres? Que meterse con muchas mujeres solo asegura una cosa: si yo soy hombre y tengo buenos genes y me meto con una mujer que es corta, que no tiene buenos genes, que no está evolucionada, ¿cómo queda como resultado? Hijos que no van a aportar a la sociedad. Entonces, no puedes perpetuar la promiscuidad, no se puede promover la promiscuidad, porque la promiscuidad solo habla de ten todos los hijos que puedas y listo, métete con todas las que puedas. Y te metes con todas las que puedas y de 5 hijos, 1 te sale bien y otros 4 van a seguir perpetuando los malos genes para el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, uno puede vivir de su propósito sin cumplirlo. Y el verdadero propósito del humano es usar su talento para perpetuar la vida y para mejorar a la especie. Yo sé enseñar. No estoy enseñando a maquillarme. No estoy enseñando a, bueno, maquillar por dar un ejemplo, porque no soy mujer XD. Pero, o sea, no estoy enseñando, por ejemplo, sobre ley trans. No estoy enseñando sobre venta de drogas. No estoy enseñando sobre nada de eso. Estoy enseñando sobre cosas que mejoran tu vida, sobre cosas que te hacen. Yo digo que entrenas, mejores genes, estudia, mejores genes, no seas promiscuo, mejores genes. Todo lo que yo aporto como humano viviendo de su propósito y sus talentos es en favor de que la sociedad avance. Y como vivo en favor de que la sociedad avance, Dios me beneficia. Porque eso es a lo que se le llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perpetuar la vida y mejorar los genes. Si yo bailo para eso, Dios baila conmigo. ¿Me entiendes? Ahora, Cada profesión tiene una descalificación. todas, sí, obviamente. Ahora, hay algunas que se considera obsoleta, por ejemplo, decían que la de influencer es obsoleta, yo digo que no, No. que hay carrera de influencer en la UPC, si no me equivoco. Yo digo que ser influencer es, junto a ser artista, ser figura pública, es de lo más importante. Sí, es una locura. Es- No, es el artista como tal. Obvio. Todo es, todo No, o es sea, arte. de por sí cada persona que quiere ser famosa es porque tiene carencias o algo así. Claro, pero depende por qué quieres ser famoso. ¿Quieres ser famoso por atención? Sí. Malo. ¿Quieres ser famoso? Eso es lo malo, que hay Exacto. gente que quiere solamente atención. ¿Quieres ser famoso por poder? ¿Por tener poder? Malo. Yo quiero objetivamente ser famoso. Pero quiero ¿por qué? Porque prefiero, y lo voy a decir 1,000 veces, prefiero que me admiren a mí y que sea yo el ejemplo a que lo sea John Chimmy, a que lo sean estos artistas que promueven lo negativo. Porque, y mira este esquema. Yo soy un artista que habla de matar, me hago famoso, digo que tengo mujeres, digo que tengo plata. Los niños, jóvenes, medio adultos, van a decir, oh, ok, para ser tan chévere como él, para tener plata y para tener mujeres, tengo que hacer lo que él hace, que es hablar de matar o matar, vender droga, etc. Por ende, estos hombres adquieren poder. Las mujeres se guían por sus instintos y se meten con un hombre con poder. Entonces, cambia el estándar. Las mujeres quieren estar con bandidos, con delincuentes, etc. Y los hombres, para obtener mujeres, van a tener que ser bandidos para así poder gustar. Entonces, es un círculo que se retroalimenta a través del mal uso de una pasión. Claro, literal. Entonces, ahora está el propósito del alma y con esto cierro. Ese es el propósito del cuerpo humano. El propósito del alma está ahí. ¿Qué es esto? El cuerpo nace con un propósito, que es morir. El cuerpo nace con la finalidad de morir, pero entre que nace y muere hay un propósito que cumplir, que es perpetuar la especie y mejorar los genes. ¿El alma para qué viene? El cuerpo viene de la tierra y vuelve a la tierra. ¿El alma de dónde viene? El alma viene de Dios y su misión es volver a Él. ¿Ok? Entonces, ¿tú cómo vuelves a...? El alma viene de Dios y la misión es volver a Dios. ¿Cómo vuelves a Dios? Cumpliendo tu propósito. ¿Cuál propósito? Aprender a volver a Dios. ¿Tú cómo aprendes a volver a Dios? Conociendo a Dios, sabiendo que es Dios para poder llegar.
entendiendo a Dios, amando a Dios, conectando con Dios, hasta que te das cuenta que tanto con Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Osiris dijo, el reino de los cielos o Dios, en pocas palabras, está dentro de ustedes. Lo dijo Carl Jung, lo dijo Buda. Para conocer a Dios, conócete a ti mismo. Pero es eso, pero Exacto. Te conoces. Mira, yo te voy a decir algo, todo lo que he compartido y, o sea, te he dicho de que me he dado cuenta de muchas cosas, es porque yo he permanecido mucho tiempo aquí solo. Cuando yo llegué aquí a Perú, yo tuve como 3 años sin amistades, sin novia, sin nada, y en todo ese tiempo, conociéndome a mí mismo, fue que me di cuenta de todas esas cosas. O sea, Sí. de que, mira, sabes que hasta esto de que Dios es el universo, todo eso. Sí, obvio. Tanto que llegué a pensar que me di cuenta de eso, realmente. Esas conclusiones llegan. Y de hecho, Solo. yo cuando estaba en el colegio, antes de ser fiel creyente, yo aprendí a leer psicológicamente a las personas a través de leerme a mí. O sea, yo veía, yo hago esto por tal razón. Esta persona que también hace esto, tiene que hacerlo por esta razón también. Y llegaba a conclusiones. Pim, pum, pam. Pero bien, eso, mi gente, ha sido todo por hoy. Quiero agradecer a los presentes. Quiero agradecer a ti que me estás viendo y no estuviste presente, y si estás cerca, ojalá estés presente en la próxima. Vamos a hacerlo por TikTok también en la próxima, un poco más dedicado. Vamos a contestar preguntas en TikTok si me das tap a la pantalla. Te donaron diamante. Sí, ¡A las piedras! Te donaron un diamante, ¿no? La vida es grande. La vida es grande. Ok, eso es muy bueno. Eso ha sido todo. Quien habló fue Dios, no mi cuerpo. A las piedras. Quien habló fue Dios a través de mi cuerpo. Quien habló fue Dios a través de mí. En última instancia, yo hubiera sido quien habló, pero dejémoslo en que fue Dios. ¿Ok? Los amo mucho. Muchachos, un aplauso fuerte, por favor. Necesito un aplauso fuerte. ¡Vamos! Eso es grande. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Y Dios es absolutamente todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que ves y lo que no ves. Tanto lo que está fuera como lo que está dentro, incluyéndote a ti. Te amo. Soy Puner MC desde la House of Fame y eso ha sido todo. Muchas gracias. Simple, aunque bien recordé que para Dios nunca es imposible. Me entrega la suerte y empecé a pedirle, y cumplo la promesa de hacer que conmigo vibres.